Hola, hola, bienvenidos, reunión de oración y quiero ir directo a un comentario pre-reflexión. Sí, la verdad que quedé muy sorprendido con la reflexión del domingo. Si bien conozco a Rodri, quien compartió la palabra el domingo, hemos tenido muchísimas charlas sobre estos temas, sobre otros temas y siempre es ministroso, como solemos decir nosotros, hablar con él y compartir experiencias, compartir pensamientos, reflexiones acerca de lo que es la vida, lo que es la palabra de Dios y lo que es Dios. Y siempre que hablamos con él quedamos sorprendidos. Y es por eso que también decidimos incluirlo en nuestro grupo de amigos. Decidimos que pudiese compartir con cada uno de ustedes. La verdad, me partió la cabeza y me alegro que a muchos de ustedes también lo que escucharon, y los que no escucharon, tenés el video ahí en el canal de YouTube. La verdad que es imperdible. Andá y escuchá, tomate el tiempo, escuchalo 1, 2, yo ya llevo 3 veces escuchándolo y sigo afianzando algunas cosas que en el Señor ya veníamos trabajando y veníamos pensando y charlando con Vale. Así que te animo a que no te pierdas la oportunidad. Anda al video del domingo. Se llama ¿Qué perdemos cuando perdemos? Ya cuando me mencionó el título, después de que me confirmó su participación, ya me dejó picando a ver cómo iba a encarar semejante título. Pero bueno, Dios lo usó y la verdad que fue de bendición, y nos gusta nos gusta aprovecharnos de los talentos de nuestros amigos, y nos gusta que sus vidas no solamente bendigan a las nuestras, sino que queremos compartirlos con cada uno de ustedes. Así que ahí está el link, ahí en el canal lo buscan y ahí están todos los videos de todas las prédicas, las reflexiones que pueden ir repasando, escuchando y viviendo. Hoy quiero hablar también de fe. Rodri tocó un poco el tema de la fe. Y me gustó cuando él habla, y quiero hacer referencia cuando él habla de que las tormentas vienen sobre todos, haciendo referencia a la parábola del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el hombre necio que construyó sobre la arena. Un detalle importante que quiero que recuerdes es que la tormenta vino sobre los dos, él lo mencionó. Hizo énfasis en esa parte que está escrito en la Biblia, no inventó nada. Y lo que puso de manifiesto la tormenta fue en donde estaba cimentada cada casa. Y eso también habla de fe. ¿Dónde está puesta tu fe? Porque cuando venga la tormenta va a dejar expuesta la base sobre la cual está tu fe. Va a dejar expuesto dónde está tu vida. Y va a poner muchas preguntas, si es que hay algunas cosas que no están en su lugar. Pero si hablamos de fe, quiero que hablemos de Jesús. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, dio ejemplo perfecto de todo lo que necesitamos ver, saber y aplicar a nuestra vida. Jesús dio ejemplo. Él nunca habló de algo que él no estuviera viviendo. Él no fue como nosotros, que muchas veces hablamos y después cuando revisamos nuestra vida, por ahí hay una distancia y una brecha que hay que cerrar, y hay que esforzarnos por cerrar mirando siempre a Jesús. Pero Jesús mostró una fe genuina, y vengo leyendo despacito y releyendo capítulo por capítulo un libro que habla mucho sobre la fe. Seguramente más adelante se los voy a recomendar, y habla de una fe genuina, una fe bárbara, una fe sin civilizar, sin domesticar, y esa era la fe que tenía Jesús. Era la fe que le permitía vivir de la forma que vivió. Me gusta pensar en cuando Jesús estuvo acá en la tierra, siempre en las situaciones pre-milagros, ahí cuando estaba a punto de realizar un milagro. Si miramos el contexto de lo que estaba pasando, nos vamos a encontrar con que siempre habían peros. ¿Y cuáles eran los peros? Decían, ese chico está muerto, esa chica murió, ese hombre es ciego de nacimiento, seguramente alguno de sus padres debe haber pecado, por eso, o él, por eso es ciego, o por nacionalidad, es samaritana. Recuerden que había un conflicto ahí entre los judíos y los samaritanos, no se apreciaban para nada. ¿Qué otro pero le pusieron? La reputación. Pero Jesús es prostituta o es cobrador de impuestos. En ese momento también, era peor que ahora. El cobrador de impuestos tenía muy mala fama, porque siempre cobraba un poco de más y la diferencia quedaba en los bolsillos propios. Pero siempre había un pero.
Siempre que Jesús quería obrar un milagro o se quería acercar a una persona en particular porque iba a marcar la diferencia en la vida de esa persona, alrededor de él se levantaban todos estos obstáculos, que eran lógicos. Más de alguna vez vos y yo, ante determinada situación, hemos levantado algún pero, limitando a Dios, o pensamos que limitamos a Dios por nuestras circunstancias. Y eso es lo que hoy te quiero hablar. Las circunstancias, lo que te esté pasando o lo que esté pasando a tu alrededor, no va a limitar nunca a un Dios que es más grande que el universo mismo. Y Él tiene propósito para vos y para mí. Entonces, los pero que estemos viviendo hoy debemos dejarlos de lado. ¿Por qué? Hay peros que tienen mucha lógica. O sea, cuando hablamos de que una persona murió y la lógica humana te marca que ya está, no hay vuelta atrás. Cuando hablamos de una persona ciega de nacimiento, es muy poco probable que recupere la vista. Sí, hay avances de la ciencia, han logrado muchas cosas, pero no han recuperado la vista la mayoría de ellos. Sería un pero que pondríamos nosotros. Pero, ahí pongo un pero yo, cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús y conocemos a Jesús y disfrutamos de su inmenso amor, ahí es donde tiene que cambiar nuestra perspectiva. Ya sale del obstáculo y se pone en él. No por nada nos dijo y nos dejó escrito, permitió que nos dejaran escrito esto: poned la mirada en las cosas de arriba, todas las demás son añadiduras. Donde nosotros bajamos la mirada, vemos obstáculos. Y eso en la oración también se ve. En los tiempos de oración, cuando uno tiene la mirada puesta en Jesús, no se intimida por un pero, porque conoce a quién le está orando. Y ese es el desafío que te quiero poner hoy, que tengas una fe genuina, que empieces a ver qué es lo que realmente destacaba en Jesús en cuanto a la fe, o en los apóstoles, o en las distintas personas que están mencionadas en la Biblia, sobre todo en Hebreos 11, que ya lo hemos hablado. ¿Por qué están mencionados como héroes de la fe? Ellos no se dejaron encerrar según lo establecido en la religión de ese momento, sino que ellos pusieron la mirada arriba y no dejaron que nada ni nadie impidiera que realizaran lo que Dios les había encomendado. Ahora, y cerrando esta reflexión, y me estoy sacando las ganas de hablar porque por unos domingos tampoco voy a compartir con ustedes, quiero que no solamente revises esta fe, sino que la empieces a incorporar y que empieces a analizar tu fe, no en los momentos donde nos congregamos, sino en el día a día, porque es en el día a día donde nosotros demostramos realmente quiénes somos. Es en esta situación de pandemia donde desde el principio te dije, y varios coincidimos en esto, la pandemia no inventó nada, la pandemia puso en evidencia un montón de cosas que estábamos viviendo y que quizás por el día a día no le estábamos prestando atención. Puso en evidencia conflictos familiares, matrimoniales, puso en evidencia dónde está puesta tu fe. Como mencionaba Rodri, si te quedaste sin trabajo, ¿dónde estaba tu seguridad? Más allá de que es algo que sí es difícil y no niego que por lo cual eso produzca angustia, pero ¿dónde está puesta tu fe? ¿Cómo reaccionaste a cada una de estas últimas crisis desde el 19 de marzo de 2020 que comenzó esta cuarentena eterna para nosotros? Desde ahí en adelante te desafío a que pienses cómo reaccionaste ante cada circunstancia, cómo estás reaccionando frente al miedo, frente a la información, porque también esa es otra, la información. ¿Qué información estás consumiendo? ¿Eso está afectando tu fe o la está alimentando? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia el noticiero o hacia lo que está establecido en la palabra? Porque cuando uno pone la fe en Dios, la fe produce paciencia, y a eso vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos desde el 1 al 8 vamos a leer, pero también la fe está muy relacionada con el gozo, que no es simplemente alegría, sino que es un estado, podríamos decir, de felicidad independiente de la circunstancia en la cual estés viviendo, sea difícil o no, y paz que sobrepasa todo entendimiento. Esas dos cosas las vas a vivir solamente y solamente cuando tu fe esté depositada en Dios. Porque cuando tu fe está depositada en Dios, entendés que tu esperanza está puesta en Él, que tu refugio está puesta en Él y que tu vida depende de Él y son las mejores manos. Entonces, que la circunstancia hoy sea difícil no es un impedimento para confiar, vivir, disfrutar la paz y el gozo.
Sí, hay preocupaciones, pero se las entregas a Él continuamente. Pero lo que viene por delante es, según la voluntad de Dios, lo mejor para vos y para mí. Que no se te confunda fe con éxito, que no se te confunda fe con un cheque en blanco firmado por Dios para que vos y yo lo completemos como a nosotros nos guste. Fe es confiar plenamente en Él y que suceda lo que suceda, Él tiene el control. Si hablamos de fe, hablemos de Daniel y sus amigos cuando fueron echados al foso de los leones. Ellos tenían fe en Dios y me encanta lo que ellos dijeron, y con esto quiero cerrar y pasar a leer Romanos 5 del 1 al 8. Ellos le dijeron, no me acuerdo, se me fue el nombre del rey Ciro, ¿era? Bueno, ahí lo pueden buscar en la historia de Daniel, pero estaban frente al rey que por un edicto de él estaban siendo condenados porque no aceptaron arrodillarse delante de él como un dios. Y como él lo firmó, no podía echarlo para atrás, como sucede últimamente en nuestras naciones, en cada gobierno que podemos estudiar. Pero fueron al foso de los leones y Daniel y sus amigos le dijeron, Rey, el Dios al cual nosotros servimos, ese Dios tiene el poder para salvarnos del horno de fuego. Pero aún si así no lo hiciera, nunca te serviremos. Es decir, al precio que sea, nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Y si Él determina que tenemos que morir de esta forma, por nosotros, genial. Porque como decía Rodri, y me encantó cómo lo dijo, aún la muerte para los hijos de Dios en el tiempo correcto es hermosa para los hijos de Dios, para Dios mismo. Dio los versículos bíblicos, la base bíblica, y es verdad. ¿Qué perdemos cuando perdemos? No pierdas tu fe mirando lo que dice el mundo. Hacela crecer mirando lo que dice Dios. Él tiene planes para vos y no se van a cortar, no se van a abortar por una crisis, ni por una enfermedad, ni por nada del mundo. Así que vamos a leer Romanos 5, 1, 8 y vamos a orar buscando tener esa fe genuina. Y dice lo siguiente: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Leo esta parte de vuelta. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Dónde está puesta tu fe? Esa es la reflexión de hoy. Que Dios te bendiga.